capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema: cuidémonos del veneno. Cuidémonos del veneno. Verso 8. Libro de Números, capítulo 21, verso 8. Cuando lo tenga, iglesia, me dicen amén. Y leemos la escritura a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice amén. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Oramos. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, en este día. Gracias por la oportunidad que tú me das de predicar tu palabra un día más, Señor. Yo te pido, yo te ruego que en este momento, Señor, tú quebrantes de mí, tú quites de mí todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez que pueda haber en mí. Toda cosa que no te agrade, Señor, porque simplemente soy un vaso vacío en tus manos, Señor. Yo te ruego que tú me utilices, que tú selles mis labios y no sea mi modo de pensar ni mis emociones lo que hable, sino tu palabra, Señor, y solamente tu palabra. Palabra que da vida, palabra que restaura, palabra que sana, palabra que purifica y santifica el alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes ante ti, reconociendo que simplemente somos siervos tuyos, nada más, Señor. Ayúdame, Señor, a humillarme ante tu presencia, porque cuando yo bajo, tú desciendes. Que no sea yo quien me exalte, sino tu santo y bendito nombre, Dios. Que nunca olvide que simplemente soy polvo, porque del polvo tú me tomaste y al polvo volveré. Gracias, Dios, por tu presencia. Yo te ruego que tú ministres a cada vida, a cada alma, que salgamos llenos de ti, Señor. Responde la petición de los que vengan con preguntas, Señor. Si alguien vino enfermo, Señor, muéstrate ante tu pueblo, Señor, y sana el cuerpo físico, pero sana el alma y el espíritu, que es lo más importante, Dios. Yo te lo pido, Señor, creyendo y confiando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuidado con el veneno es el tema por el cual vamos a hablar hoy. Y en el libro de Números, la historia nos habla, el libro de Números nos habla la historia de un pueblo en el cual Dios mostró grandes maravillas y grandes obras. Grandes maravillas por las cuales el pueblo no pudo tener duda del poder de Dios. The people didn't have any doubt of the power of God. Dios siempre ha tenido un trato especial con su pueblo. The Lord has always had a special treatment with his people. Dios tiene un trato bien especial con la iglesia, He has a special treatment with the church, con usted y conmigo. with you and I. Aunque quizá no vemos las cosas que el pueblo de Israel vio, Even though perhaps we haven't seen the things that the Israelites saw, pero en el tiempo que vivimos, but the moment that we're living in now, en los tiempos y momentos en los cuales tú y yo vivimos, and the times and moments in which we're living in now, siempre vemos la mano de Dios. we always see the hand of God move. Dios ha tenido un cuidado sobrenatural con su pueblo. The Lord has kept his people in a supernatural way. Un cuidado en el cual Dios ha preservado, A care in which he has preserved us. ha limpiado, He has cleansed. ha purificado He has purified un pueblo impuro impure people, y lo hizo iglesia. and he made it into a church. Un pueblo el cual no merecía el favor de Dios. The people in which they did not deserve the favor of God. Un pueblo rebelde, A rebellious people. un pueblo desobediente, A disobedient. un pueblo altivo, A high thinking people. un pueblo de corazón duro.
of people with stiff heart. Pero Dios en su palabra But the Lord in His Word, había prometido He had promised que de todo iba a ser un pueblo. that of everything He was going to create a nation. Iba a ser numeroso. It was going to be numbers. Y quizá nosotros cuando escuchamos la palabra numeroso, And when we say the numerous, when you hear the word, pensamos en cifras numéricas. we think on numerical terms. En 3 millones, 3 million, 6 millones, 6 million, 30 millones. 30 million. Pero en el mundo espiritual, But in a spiritual realm, la palabra numeroso the word, the term numerous, no habla de cifras numéricas. is not referring to numerical terms. Habla de espacio. It talks about space. Porque la Biblia nos dice y nos enseña The Bible says and teaches us que la gloria de Jehová cubrió los cielos. that the glory of God covered the heavens. No parte de los cielos, Not part of the heavens. no uno de los cielos, Not one of the heavens. los 3 cielos. The 3 heavens. La Biblia no dice que la gloria de Jehová cubrió el cielo. It doesn't say that the glory of God covered the heaven. Dice que cubrió los It cielos. says it covered the heavens. Pero la gloria de Dios es tan potente y maravillosa But the glory of God is so mighty and wonderful que al cubrir los cielos, that when it covers the heavens, toda la tierra se llenó de su alabanza. the entire earth was filled with His worship. El reflejo de la gloria de Dios en los cielos The reflection of the glory of God in the heavens, se refleja en la alabanza de la tierra. it is reflected on a praise of the earth. Por eso en el Sinaí, This is why in Mount Sinai, Dios no descendió al cielo. the Lord Dios no descendió a la tierra. did not descend to the earth. Dios llamó a Moisés The Lord called Moses al monte to the mountain. y decía que el monte temblaba. And it said that the mountain was shaken. Y ahí fue donde la iglesia nace. And that's when the church is born. Iglesia, como yo hemos enseñado, A church which we have taught, no nació en lo que se llama el día de Pentecostés. it wasn't born in the day of Pentecost. La iglesia nació en el Sinaí. The church was born in Mount Sinai. Cuando Dios le dice a su pueblo, When the Lord tells His people, ustedes serán mi pueblo you will be my people, y yo seré su Dios. and I will be your God. Eso hizo la iglesia. That made the church a church. Luego nosotros fuimos injertados en la iglesia. Then when we were inserted into the church, Porque a los que él vino no le recibieron. because the one that He came to did not receive Him. Pero tú y yo, But you and I, que teníamos un vacío por dentro, that we have a void inside, teníamos una necesidad que no se llenaba con nada. we have a need that is not filled with nothing. Porque hay necesidades en tu vida y en la mía Because there are needs in your life and mine que no se llenan con dinero. that are not filled with money. Tú puedes trabajar toda la vida. You can work your entire life. Tú puedes trabajar 20 años, You can work 20 years, 30 años 30 years, y seguir 30 años vacío. and be 30 years empty. Mantener el vacío por 30 años. And keep that void for 30 years. Porque hay un espacio en tu corazón y en el mío Because there's a space in your heart and mind que no lo llena el dinero, that money cannot fill. no lo llenan las The amistades, friends cannot fill. no lo llena el trabajo. The work cannot fill. Y a veces nos sentimos tan vacíos And sometimes we feel empty. que lo que hacemos es llenar ese espacio con otras cosas. That we fill that void with other things. Pues me siento vacío, I feel empty. me siento incompleto, I feel incomplete. pues me busco otro trabajo, So I look for another job. estudio más I study more. y voy a seguir progresando y creciendo, And I'm going to continue growing and progressing. pero es un crecimiento secular. But it's a secular growth. El mundo secular no llena el espacio espiritual. The secular world cannot fill the spiritual world. Tú puedes tener poca educación You can have very little education y sentirte completo. and feel complete. Tú puedes tener pocos ingresos You can have a low income y sentir que nunca te falta nada. and feel like you never never Tú lack puedes anything. estar solo You can be alone y sentirte completo. and feel complete. Tú puedes estar solo, que te dejaron solo. You can be abandoned. Todos by te everyone. abandonaron. Everybody abandoned you. Esposo, Husband, esposa, wives, hijos, sons, padres, daughters, hermanos, fathers, compañeros. Friends. Te pueden dejar todos They could all forsake you, y tú sentirte completo, and you can feel complete, que nada te falta. that you lack nothing. ¿Por qué una persona sola no se siente sola? Why does a person who's alone doesn't feel alone? ¿Por qué una persona que está aislada Why does an isolated person no se siente aislada? does not feel isolated? Porque la tierra se llenó de su alabanza. Because the earth was full with His. Y dice la Escritura que el poder de Dios It says the scripture says that the power of God se pasea it travels en medio de la alabanza. in the midst.
donde hay un corazón que pueda adorar, where there's a heart that can worship, aún en momentos difíciles, even in difficult times. es un corazón que no está solo. It's a heart that's not alone. Y Dios le enseñó eso a su pueblo. And the Lord showed that to his people. Era un pueblo que vio una transformación. It was the people that saw a transformation. Porque Dios cuando llega a tu vida, Because when the Lord arrives in your life, te recibe como llegaste, he receives you just as you came. pero no te deja como te recibió. But he doesn't keep you the way you came. Hay personas que malentienden la escritura, There's people who misunderstand ministros de Dios, ministers of God, que cometen muchos errores desde el púlpito that they make many mistakes in the pulpit para que la gente se sienta a gusto y cómodo con su propia condición. so that the people feel good in their own conditions. Y usan frases como estas: And they use phrases like this. Dios te acepta tal y como eres. The Lord would accept you just the way you are. Y es una frase a medias, And it's a phrase halfway porque there. Dios lo que hace es que te recibe tal y como eres, The Lord receives you the way you are, pero no te deja tal y como te recibió. but he doesn't leave you the way you are. Enseguida que te recibe tiene que haber un cambio en ti. Immediately when he receives you, there has to be a transformation La in your life. deficiencia tuya comienza a trabajar con ella, Your deficiency, he begins to work with. porque Dios no quiere un pueblo deficiente. Because he doesn't want a people who are deficient. Dios quiere un pueblo que sea eficiente. He wants people who are efficient. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel When the Lord rescues the Israelites de la esclavitud de Egipto, from the slavehood in Egypt, ese pueblo estuvo esclavo muchos años that the people were slaves. y estaban tan acostumbrados a la esclavitud And they were so used to slavery que cuando Dios los liberta, that when the Lord freed them, ellos tenían un problema. they had a problem. Ellos no sabían ser libres. They didn't know how to be free. Ellos solamente sabían ser esclavos. They only knew how to be slaves. Y el que es esclavo And he who is slave no sabe operar en el mundo del libre. does not know how to operate in a free world. Mira, para la gloria de Dios, For the glory of God, yo nunca llegué a estar encarcerado. had never been arrested. Arrestado sí, I've been arrested. I haven't been pero incarcerated. no preso. I haven't been incarcerated. Llegué hasta el cuartel, I got to the police police station, station, pero no llegué a la cárcel. but I never went to the jail. Dios intervino en muchas ocasiones The Lord intervened in many occasions, y me libró de la cárcel. and he freed me from Y tenía being amigos policías. incarcerated. And I had friends who were police officers. Y cada vez que me decían, salte de los caminos que estás, And every time they said, hey, you need to move away from the path that you're in, yo siempre decía, pero yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie. I said, but I'm good. I don't cause harm to anybody. Y un policía un día me dice, And a police officer one day ¿tú told sabes cuál es el problema de estar preso? me, you know what's the problem of being arrested? Que cuando tú entras a la cárcel, That when you're incarcerated, después no sabes vivir en la libre, como that you dicen. don't know how to live free. No sabes vivir en libertad. You don't know how to be free. Se le hace bien difícil a un preso que lleva 10, 15, 20 años It's very difficult for a prisoner who's been salir de la incarcerated cárcel for 15 years y funcionar bien en el mundo libre. and come out of jail and function properly in a free ¿Por world. qué? Why? Porque cuando te metieron preso, Because when we were incarcerated hace 30 años atrás, 30 years ago, la vida era más simple. the life was simple. Tú sales a la calle You go out to the street y now, todo cambió. and everything changed. Todo cambió. Everything changed. ¿Quién vive aquí en el área urbana, donde están las urbanizaciones, las casas? Who lives in Casi todo. urban areas? Ok, Everyone. ¿cuándo tú has visto por ahí al que amolaba los cuchillos? Who used to see those who sharpen knives? Eso era una profesión. That used to be a profession. Y la gente vivía de eso. And people used to live off of that. El que andaba en la guaguita vendiendo pollo. The one that used to drive Huevo, around pollo, selling chicken. muslo, ala, pechuga, mollejita, huevo, pollo. They were selling chicken, thighs, breast, Por todas las calles. all throughout the street. La gente tenía carritos afuera que vendía verduras. They had the carts where they would Y sell vivían y mantenían groceries, familias de eso. produce, and they would maintain their family. Ahora eso no se ve. Now that doesn't exist. Ahora la gente va a los super, People go to the mercados. supermarkets. por no mencionar los nombres. So I don't want to mention any names. Ahora el colmadito del vecindario ya no existe. Now the little The little market, the in, little the, market, in the neighborhood. it doesn't Que era una exist casa. anymore. It was a house. Y en el garaje tenían una tiendita. And in the garage they had a little store. Y ahí te vendían leche, And they sold milk, pan, bread, soda, soda, cosas para tú resolver en caso de emergencia. little things that you can, work for you. Y si no tenías dinero, And if you had no money, te lo fiaban. they would Apúntamelo, decíamos. finance it. It's like, hey, write it down for me. Apúntamelo. Write it down for me. Y cuando me llegue el cheque te pago. And when the check comes, I'll Y era pay you. tan familiar el asunto It was so family. que la gente te oriented conocía. that people knew you. Púntaselo. Hey, write it down for him. La gente te conocía. Era un ambiente familiar. It was a family environment.
Ahora yo les pregunto, ¿qué pasó con eso? And now we ask, what happened to that? ¿Por qué desapareció la hermandad en los vecindarios? Why did that brotherhood disappear? Porque entró un veneno. Because of poison came Y hoy vamos a hablar de ese veneno. in. And today we're going to talk about that poison. Vamos a hablar del veneno que entra silencioso. We're going to talk about the poison that goes in. El pueblo de subtle. Israel sale de Egipto The Israelites leave Egypt y el pueblo de Israel ve unas cosas maravillosas. and they see wonderful things. Cosas que quizás tú y yo no vamos a ver. Things that you and I would never see. Quizás tú y yo no vamos a ver un océano abrirse We're never probably going to see an ocean open. y tú puedas cruzar de Estados Unidos a la China. And you can cross from the United States to China. O caminemos a pie de Florida a Puerto Rico. Or walk from Florida to Puerto Que el Rico. mar se abra Get the sea open. y ellos vengan, nosotros vayamos. And they come and we go. Quizás no lo vamos a ver, Perhaps we won't see pero el that. pueblo de Israel lo vio. But the Israelites saw that. Quizás cuando tú creces y tus niños crecen, But when you grow and your children grow, tú tienes que comprarles ropa todos los meses. you have to buy clothes every month Porque los niños tienen algo. because children have something. Yo no sé por qué. I don't know why. Crecen más cuando son pequeños. They grow more when they're young. Cuando menos dinero tú tienes, When you have the less money you have, la ropa se le queda pequeña. the clothes is small. Entonces, la cuestión es esta. The thing is this: Todos te regalan para el cumpleaños. they all give you gifts for Y te les birthday. regalan 40 sets de ropa and they give you 40 sets of clothes que al mes no le sirven. that in a month later they don't fit, Y uno tiene que estar comprándole constantemente. and we have to be buying clothes El constantly. pueblo de Israel, The Israelites, cuando caminaban, when they walked, crecían, They grew. la ropa crecía con ellos. the clothes grew with them. Dice que la ropa crecía con ellos, crecían. It said that the clothes grew as they El grew. calzado no se gastaba. He says that the shawl of your feet when Le crecía. wear away, they grow. El pueblo de Israel, cuando tenía hambre, Dios lo alimentaba. The Israelites, when they were hungry, they would be fed. Decía que bajaba un pan del cielo, It says that a bread would descend from the heavens. extremadamente delicioso. Extremely delicious. Decían que cuando ellos llegaban en el desierto, He said that when they arrived in the desert, Dios abría manantiales y ellos tomaban agua ellos y su ganado. he said they would open up and they would drink water. From the Pero mountain. algo pasó. But something happened. Ellos iban a cruzar una tierra. They were going to cross a land. Y miren, y quiero que me acompañen ahí, And I want you to join me in your Bibles there. ese capítulo 21, Chapter 21, verso 10. verse 10. Gloria a Dios. Alabanzas al que vive. Es más, mira, vamos al verso 1. Verse 1. Dice así la escritura. Says the following. Cuando el cananeo y el rey Arad, que habitaban en Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. 2. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. 3. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Honra. Honra significa destrucción. Homra means destruction. Mira lo que pasa. Atacan al pueblo de Israel. They trapped the Israelites. Como muchas veces el enemigo ataca tu vida y la mía. They attacked the Israelites the same way the enemy attacked Sin our lives, aviso. without notice. De momento. Suddenly, Cuando mejor tú te sientes, algo sucede en tu vida. when you best feel, something happens in your life. Cuando tú piensas que todo está bien, algo pasa. When you think everything's right, something happens. Una mala noticia. A bad news. Te bajaron el sueldo. You got your wages was brought down. Te enfermaste. You were sick. Tú estabas bien. You're Tu fine. familia estaba bien. Your family was Todos fine. estaban felices. Everybody was happy. Y de momento, And suddenly, alguien se enferma en la casa. someone gets sick in Y the house. todo el hogar colapsa. And then the whole home is collapsing. Lo vivimos hace 1 año y medio. We lived it a year ago. Y todavía más estamos sufriendo los embates. And we still are suffering the aftermath. Mira cómo una pequeña enfermedad Look how a small illness ha tomado el mundo has taken the world y lo ha puesto de rodillas. and has pressed the world in his knees. Una pequeña bacteria A small bacteria, microscópica. microscopic bacteria. ¿Usted se imagina como algo más grande que eso que llega a tu vida? Can you imagine when something bigger than that? Pero con arises todo in y life? eso, But with all that, el pueblo de Israel, the Israelites, Dios lo cuidaba. the Lord will keep them Porque a través del desierto because through the desert, nunca les pasó nada. nothing ever happened to them. Nunca les pasó nada. Nothing. Y aun cuando se veían amenazados, And even when they were felt threatened, ellos oraban, they prayed, clamaban, cried out to Dios the los Lord. escuchaba The Lord listened to y them, Dios los preservaba. and the Lord will preserve them. Mira qué cosa. Look what a thing. Pero algo ocurre en ese caminar. But something happens in that walk. Algo pasó.
Something happened. Moisés decide cambiar la ruta, Moses decides to take another route porque a nosotros no nos gusta que nos cambien la ruta. because we don't like when the route is changed in our lives. El cristiano se acostumbra a una vida The Christian gets used to a life y se encajona en una vida. and they're fixed on that life. Dígame usted si esto a usted no le suena familiar. Tell me if this doesn't sound familiar. Usted se levanta por la mañana, You wake up in the morning, se lava los dientes, you brush your teeth, desayuna, you eat breakfast, se va a trabajar, you go to work, almuerza, you eat at lunch, sigue trabajando, continue working, sale del trabajo, you leave work, llega a la casa, you get home, cocina, you cook, se baña, you get take a shower, atiende a los niños, you take care of the children, comen, eat, ven algo de televisión you see TV, y se acuestan. and you go to bed. Y ahí termina el día. And that's the end of the day. Si esto a usted le suena familiar, If this sounds familiar to you, es porque usted está encajonado en una rutina. it's because you're fixed in a routine. Y todos los días son iguales. And every day is the same. ¿Qué diferencia tiene su lunes del jueves? What is the difference between a Monday and a Thursday? Excepto el número del día. Except the number of the day. ¿Qué diferencia tiene su martes del viernes? What is the difference between Tuesday and Friday? ¿Qué diferencia tiene su miércoles del lunes? What is the difference between Wednesdays and Mondays? Usted vive el mismo día 5 veces a la semana. You live the same day five Mire, days a week. usted está viviendo el mismo día 5 veces a la semana. You're living the same day 5 days a week. Usted no se cansa de saborear el mismo plato todos los días. You don't get tired of eating the same plate the same day? Yo era joven, When I was young, mi mamá éramos de escasos recursos. we were of low income, low resources. Y lo único que había en casa era arroz y habichuela. The only thing that was at home was rice and beans. Lo demás era si había suerte. Everything else, if we were lucky. Arroz y habichuela había todos los días. Rice and beans, they were every day. Si había un huevo frito, gloria a Dios. And if there's fried eggs, glory to God. Si había un pollo, había que clamar. If there was a chicken, we had to cry. Y si había chuleta, Dios mío, ese era el día más grande de la semana. And there was pork chop, that was an even better day. Pero arroz y habichuela era arroz y habichuela. But rice and beans were every day. Y estábamos tan contentos con el arroz y habichuela. And we were so happy with the rice and beans. Pero mamá hacía algo. But mom always did something. A mamá hacía del domingo un día diferente. And Monday or Sunday, he would do a different. ¿Lo hacía o no lo hacía? He would do a different day. El domingo no había arroz y habichuela. Sunday, there was no rice and beans. El domingo había meatloaf And maybe there was a meatloaf o lasaña. or a lasagna. Y era el día en que toda la familia venía a casa de mamá. And it was the day that all the family would come to mom. Pero qué cosa, ¿verdad? Que cuando había arroz y habichuela nadie venía. But what a thing, when it was rice and beans, no one came. Qué cosa, ¿verdad? Isn't it a thing? Que cuando había arroz y habichuela When there was rice and beans, nadie venía a casa de mamá. no one came to mom's house. Pero cuando había meatloaf sí. But there was meatloaf there. Cuando había lasaña venían. But it was lasagna that came. Pero ya el arroz y habichuela no sabía tan bueno. But the rice and beans was no longer as good. El pueblo de Israel comenzó a quejarse. The Israelites began to complain. Ya el maná no le gustaba. They no longer liked the man. Al principio le encantaba, In the beginning, they loved it, pero no le gustaba. but they didn't like it. Querían algo They diferente. wanted something different. Ellos querían algo They diferente. wanted something different. Aunque Dios los sustentaba Even though the Lord y sustained nunca them, les faltó comida, and they never lacked food, ellos querían algo diferente. they wanted something Y different. cuando el hombre y la mujer de Dios And when a man and Sama. woman of God, quiere algo diferente de lo que Dios te quiere dar, they want something different from what God wants to give you, el veneno entra a tu vida. the poison comes in your life. Porque tenemos que entender Because we have to understand que lo que a ti y a mí me conviene that what is convenient for you and no es I lo que tú y yo queremos, is not what you and I want. es lo que Dios quiere para tu vida y para la It's mía. what God wants for your life and mine. Es lo que Dios ya dijo que tú y yo íbamos a hacer. It's what God already said what you and I were going to Es do. lo que Dios ya tiene preparado de antemano para ti y para mí. Is what the Lord has prepared beforehand for you. No es and I. lo que come el hermano lo que yo quiero. It's not what the other have that I want to eat. Es lo que Dios me da todos los días. It's what God gives me every day. Y ellos tenían una mente esclavizada. And they had a slavehood mentality. Porque en Egipto Because in Egypt, ellos no comían maná, they didn't eat manna. comían verduras. They ate yams. Pero no eran las mejores verduras. But it wasn't the best one. Eran lo que sobraba a los egipcios, se los daban a ellos. It was what was left over from the Egyptians. Y they se ate. acostumbraron a comer de las sobras. And they got used to eating the leftovers. Y así hay cristianos hoy en día en las iglesias And to be Christian nowadays que in se churches, están acostumbrando a comer de las sobras. and they're used to eating the leftovers. Se alimentan hoy de la prédica del domingo pasado. They eat today of last week's preaching.
El lunes no le importa porque todavía tienen el estómago del miércoles pasado. Monday, they don't care because they still have something from Wednesday. Y a veces vivimos una mala digestión espiritual And sometimes we have a wrong digestion porque no spiritually, sabemos digerir lo de hoy, because we don't know how to digest today. pero queremos que mañana Dios nos bendiga But we want the Lord to bless us tomorrow. sin haber digerido lo de hoy. Without digesting what we ate today. Todavía no has digerido el mensaje del domingo pasado. You haven't digested last week's message. ¿Cómo tú sabes que digeriste el mensaje? How do you know you digested it? Cuando lo aplicas a tu vida. When you applied it to your life. ¿Quién aquí aplicó el mensaje el domingo pasado esta semana? How many here applied the message last No se week? escondan. Don't hide. Ahora entienden por qué Dios nos bendice. Do you understand now why the Lord blesses us? Si no sabes digerir la comida del domingo pasado, If you don't know how to digest last week's food, ¿por qué Dios te va a dar otro menú? why would the Lord give you a different menu? ¿Por qué Dios te va a dar algo diferente? Why is He going to give you something Si tú different? todavía no has digerido lo de la semana pasada. If you still haven't digested last week's meal. Un predicador bien famoso, A very famous preacher on set, americano, American guy. le dieron una iglesia. He was given a church. Son de esas iglesias que los concilios cambian los pastores cuando necesitan. It's one of those churches where they swap out pastors when they need to. Y le dieron esa iglesia. And he got that church. Cuando llegue a la iglesia, And we arrived to the el church. primer día, The first day, él no predicó, he didn't preach. él se sentó. He sat down. Y él puso a uno de los mejores predicadores que había en la iglesia a predicar. And he put one of the best preachers that were in the church to preach. Y cuando predica, And when he preaches, él entendió algo. he understood something. Que la prédica que él daba That the preaching that he gave, era muy liviana. it was too light. Hace par de semanas hablamos de eso, A couple of weeks ago, we spoke on that. del 2%, The 2%ers de la leche 2%. of the milk, or 2% milk. Y él entendió eso. And he understood that. Y cuando el próximo domingo está predicando, And next Sunday when he's preaching, el predicador comienza a hablar de un mensaje. the preacher begins to speak Y about dio a message tremendo mensaje. and gave an amazing Esos message. mensajes que tú dices, wow, tremendo mensaje. Those messages you say, wow, what a wonderful message. Pero la próxima semana But the next predicó el mismo mensaje. but he preached the same message. Y la otra semana el mismo mensaje. And he preached the following week Y another estuvo same message. 4 semanas predicando el mismo mensaje. 4 weeks he spent preaching No the le same cambió ni message. una palabra, He el didn't mismo change. mensaje. It was the same message. Uno de los ancianos de la iglesia One of the elders in the church, le dice, pastor, pastor, usted lleva 4 semanas predicando lo mismo. pastor, you've been preaching the same message for the past 4 ¿Cuándo va a weeks. cambiar el mensaje? When are you going to change the message? Y él le dijo, And he said, cuando la iglesia aprenda el mensaje anterior. when the church learns, Cuando aprendan el mensaje que llevo 4 semanas y todavía están en la misma, when they learn the message that I've been preaching for 4 weeks, entonces and still cambiamos el mensaje. then we'll change the message. El pueblo de Israel se acostumbró a la lechuga y a la cebolla. The Israelites got used to onions and lettuce, Y la lechuga te hidrata. and the lettuce dehydrates you, La cebolla da sabor. and the onion gives flavor. Pero ninguna de las dos te nutre. But none of the two is nutritious. Y cuando Dios le está dando el maná, And when the Lord is giving the manna, el pueblo se comenzó a quejar. the people begin to complain. Porque el maná, aunque era saludable para ellos, Because even the manna was healthy for them. quizá no tenía el saborcito del encebollado. Perhaps they didn't have the flavor of the onion. El encebollado. Oh, the onion. Es que no le echaron cebollita. They didn't put any onions in it. Y como que no tiene mantequilla. Oh, they don't have any butter. Y los pimientitos verdes como que no los vi. And the green peppers, I didn't see them. Y el pico de gallo no había por ningún lado. And there was no pico de gallo anywhere. Pero era maná y los nutría. But it was manna, and it was nutritious. Y decían en un momento And they said it to give them que le fastidiaba el pan que Dios le daba. that they were tired of the bread that they were eating. Porque al hombre y a la mujer Because men and women, que todavía tiene una mente esclavizada a la vida pasada, that they still have the slavery el mentality. pan fresco de Dios le fastidia. The fresh bread of God was a nuisance. Pero pastores que usted siempre predica. But pastor, you're always preaching. Pero pastores que siempre es lo mismo. But pastor is always the same. Nunca se predica lo mismo. No, we never preach the same. Porque Dios predica según la necesidad del pueblo. Because the Lord preaches according to the need of the people. Según la necesidad de los que vienen. According to the need who comes. Y aunque Dios tuvo un cuidado sobrenatural, And even though the Lord had a supernatural care el for them, pueblo comenzó a rebelarse ante Dios. the people begin to rebel against the Lord. El pueblo comenzó
a murmurar. they began to murmur. Y la murmuración es el primer veneno silencioso. And when you murmur is the first silent venom. Y esto no se dio afuera, And this, we didn't see this in the outside. se dio dentro del pueblo de Dios. It was inside the body of Christ. La murmuración es el veneno más grande que está matando las iglesias hoy día. Murmur is the poison, the greatest poison that's killing the churches nowadays. Porque no queremos alimentarnos, Because we don't want to be fed, pero queremos envenenar a los que están but alimentándose. we want to poison those who are being fed. No hacemos nada, We do nothing, pero no queremos que nadie más haga nada. but we don't want anybody else to do anything. Tenemos la mente esclavizada del egipcio. We have the slavehood mentality of Egypt. El viernes hablamos, Friday we spoke of, en la reflexión de los viernes, and the reflection on Fridays, de algo que Pablo le dice a la iglesia de Roma. that's something that Paul says to the Church of Rome. Y Pablo, cuando habla a la iglesia de Roma, And Paul, when he speaks to the Church of Rome, le dice lo siguiente: says the following: porque no me avergüenzo del evangelio, because I am not ashamed of the gospel, porque es poder de Dios because it is the power of God a los que creen. for those who believe. Y de eso hablamos el viernes en el estudio, And we spoke about en la that on reflexión del Friday, viernes. in the reflection of Friday. Así que si no vino, ve el video. So if you didn't see it, you Búsquelo, watch the video. no lo voy a repetir. Venga los viernes, Come Fridays, para que lo escuchen. so you can listen to it. Y hablamos de la manera en que Pablo hablaba a la iglesia de Roma. And we speak the way the Lord, Paul spoke to Porque el hombre y la mujer de Dios tienen que tener una firmeza. the man and woman of God have to have a firm. El hombre y la mujer de Dios tienen... Mira, ay Dios mío, Señor, espérate. Le voy a hacer una pregunta. I'm going to pose a question. Ay Señor, cuando Moisés mandó a los espías When Moses sent the spies a espiar la tierra donde iban a pasar, to reconnaissance the land ¿cuántos that was espías envió Moisés? how many spies did he send? ¿Cuántos espías envió? How many spies did he send? 12 espías. 12 spies. 12 espías. 12 spies. Uno de cada tribu. One of each tribe. Mencióneme los nombres de los 12 espías. Tell me the names of the 12 spies. Ay, Shama, mencióneme de cuántos espías usted se acuerda el nombre. How many spies do you remember the name? De 2. Of the 2. ¿Cuáles son los nombres? What are the names? Caleb, Josué y Caleb. Joseph, and Caleb. ¿Cuáles eran los nombres de los otros 10? What are the names of the other 10? Pángana. Siéntese ahora derechito. Sit up Los straight. que se acobardaron no se escribieron. The ones that were cowards, no one wrote of. Los que no tuvieron las agallas de decir el pueblo de Dios puede vencer, The one that didn't have the bravery, desaparecieron. that didn't have the bravery Los disappeared. que no se atrevieron a llevar la palabra de Dios, Those who had no courage to desaparecieron. carry the word of God Busque a disappeared. ver dónde están esos 10. Go look where those 10 are. Se desaparecieron. They disappeared. La historia los borra. The history erases Porque them. solamente el hombre y la mujer de Dios, Because only the man and woman of que God tiene las agallas y el carácter that have the bravery para and the pararse character firme en la brecha to stand straight in the gap y decir: yo no me avergüenzo del evangelio, and say, I am not ashamed of the porque gospel. es poder de Because Dios it is the power para of God. aquellos que creen en su For palabra. those who believe in his word. Esos son los que llegan a la tierra prometida. Those are the ones who are out to the promised land. Pero el pueblo de Israel tenía miedo. But the Israelites were scared. El pueblo de Israel se acobardó. They were afraid. El pueblo de Israel comenzó a murmurar. The Israelites began to murmur. Y esto es bien peligroso, iglesia. And it's very dangerous, church. Porque usted no murmura contra sus hermanos. Because you don't gossip against your brother. Murmura contra Dios. You murmur against God. Y dice que la murmuración, And it says that when you're gossiping, vamos allí, let's go. verso 4, estamos en número 21. We're in book of Numbers 21, verse 4. Verso 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 5. Vamos a pararle un segundo ahí. Hay un espíritu. There is a spirit. Muchas iglesias no predican de esto. A lot of churches don't talk about this. Son alérgicos a la serpiente. They're allergic to serpents. Le tienen miedo a las culebras. They're afraid of snakes. Pero el pueblo de Dios But the body of Christ, no le tiene miedo a la serpiente. they're not afraid of snakes. ¿Sabe por You qué? know why? Porque Dios dijo Because God que said la simiente that de Eva
que eres tú y soy yo, of Eve, le iba a you and aplastar I, la cabeza. they were squash his head. Y como Dios dijo Because God que la said simiente de Eva, that the tú y virgin, yo, you and I, tú y yo, You and I. tú y yo, You and I. tú y yo, You and I. le íbamos a aplastar la we cabeza, were going to squash the pues head. nosotros no le tenemos miedo a la serpiente. So we're not afraid of the Y serpent. hay una serpiente que se mueve entre las congregaciones, There's a serpent that moves among the que congregation. en el mundo espiritual se le conoce como pitón. That in the spiritual realm is called as a python. La pitón te duerme. The python Te pone a dormir, puts you to sleep. te duerme tu vida espiritual, He puts your spiritual life to te sleep. cansa la iglesia. The church becomes tired. Los cultos te aburren. The service are no longer Ya la presencia de Dios no es interesante para ti. the presence of God is no longer interesting. Ya, es que esto de las cosas del Señor, pues, que yo no soy muy religioso. It's that I'm not very religious. Yo no soy religioso, I'm not religious. yo soy cristiano. I'm a Christian. Yo no soy religioso. A mí no me habla de religión, yo no sé nada de religión. Don't speak about religion. I don't know anything about religion. Yo soy cristiano, yo sé de Cristo. I am from Christ. Pregúnteme de Cristo y yo le hablo de Cristo. Ask of Christ and I'll talk No me hable de política, Don't talk about ni me politics. interesa, ni sé mucho. I don't know much and it's not No me hable important. mucho de deporte. I don't know about sports. Lo único que sé es pelota, lo de Santurce. I just know Déjalo about ahí. baseball. Déjalo ahí, déjalo ahí. No me hable que si la ciencia, Don't speak about science. no soy científico. I'm not a scientist. No me hable de medicina, no soy médico. I don't know about medicine. so Hábleme de Cristo, soy cristiano. speak Y about hablamos Christ, las and I'm a horas que tú Christian. quieras. And we talk the hours that you want. Y hazme las preguntas que tú quieras de And Cristo. ask me all the questions you want. Porque about lo que Christ. no sé, Because what I don't know, lo busco aquí. I'll look for it there. No tengo que googlearlo, I don't have to Google it. lo busco aquí. I look for it there. No tengo que llamar a nadie para que me explique. I don't have to call anybody. To La explain to me. palabra dice que ella misma se revela a sí misma. The word says that it reveals itself. Se revela a sí misma. It reveals itself. Por eso nosotros, This is why we, los cristianos, Christians, vivimos we live una vida a life, cristiana. a Christian life. Pero el pueblo de Israel no entendía eso But the Israelites did not understand that porque eran esclavos. because they were slaves. Y lo único que sabían era quejarse The only thing they knew about it was to porque el complain. esclavo se quejaba. Because the slave complained. Lo único que hacían era quejarse. All they did was complain. Y vinieron con la mente esclava And they came with the slave mentality a la libertad. to freedom. Y como traían ese veneno, And because they brought that poison, Dios los castiga the Lord punished con lo them mismo que ellos tenían. with the same thing that they Veneno. poison. Mira, vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Let's go to the book of Jeremiah. Ahora es que esto se está poniendo bueno. Jeremías, capítulo 31, Jeremiah chapter 31. verso 28. A la jovencita, antes, cuando se acabe, yo quiero orar por ti. Voy a orar por ti. Así como, verso 28, estamos en Jeremías 31, So Jeremiah chapter 31, verse 28, verso 28. Dice así: así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Mira lo que dice. look what it says. ¿De qué está hablando aquí Dios? What is God speaking of here? Está hablando del proceso de transformación que Dios hace contigo y conmigo cuando venimos a sus caminos. It's talking about the process of transformation that the Lord does with you. A veces when- pensamos, sometimes we think, porque quizás nos enseñaron mal, because they perhaps taught us wrong, que Dios te acepta tal y como eres, because the Lord accepts you. y just esa the way parte you sí are. es cierta. And that is true. Tal como llegaste, así te acepta. The same way you got. Pero la gente piensa que así te deja. But people think that that's how He leaves you. Y déjalo ahí, And that's it. así, sucio, manchado, déjalo ahí. They're tarnished, Después que esté, déjalo ahí. dirty. And as long as Ese it's no es there, el Dios de la Biblia. that is not the God of the Bible. El Dios de la Biblia dice The God of the Bible says. que cuando te toma, mira cómo dice, y así tuve cuidado de ellos. And I took care of them. Dios, Jeremías lo que está diciendo, Dios le está diciendo al pueblo a través de Jeremías, What the Lord is telling the people que cuando Dios tomó al pueblo de Israel, that when the Lord took Israel, así fue que Dios trabajó con Israel. that's how the Lord worked with the Israel. Así es como Dios trabaja contigo y conmigo. That's how the Lord works with you and I. Así es como Dios trabaja en tu vida y en la mía. That's how the Lord works in your life Aunque a and ti mine. no te guste. Even though you don't mind Porque Dios no pide permiso. because the Lord doesn't ask for permission. Dios es.
y hace lo que quiere, And he does what he como wants, quiere, as he pleases, cuando quiere when he y pleases, con quien quiere. and with who Porque he Él es pleases. soberano. Because he is a Él sovereign no God. pide permiso a nadie. He doesn't ask Él permission no, to él anyone. no trabaja para nadie. He doesn't work for Él anyone. es Dios. He is God. Y mira lo que dice, que cuando Dios toma tu vida y la mía, And look what it says when the Lord takes your este es life el and mine. proceso de transformación que no nos gusta. This is the process of transformation that we don't like. Porque todo buen principio comienza con cambios. Because everything in the beginning begins with changes. Primero lo que dice es que arranca. The first thing he does is he Porque hay rips. que arrancar las cosas que contaminan tu corazón y el mío. He has to rip the things out that contaminate your heart and mind. Después dice que hay que derribar. He says we have to destroy. Derribar todo lo que se oponen a tu caminar cristiano. Destroy everything that comes opposes Obstáculos, you. Obstacles, murallas, walls, amistades, friendship, personas, people, trabajos, work, sitios, places, lugares. places, No voy a mencionar Facebook y YouTube porque de eso lo decimos todos los cultos, pero Facebook, inclúyalo YouTube. en la lista. Porque hay gente que no va a los cultos, Because there are people that don't go to the, pero se alimenta de Facebook. they go to a Facebook Y tienen una adicción con el Facebook. and they have an addiction with Facebook. No reciben, no buscan de su propio conocimiento directamente con Dios. They don't look for their own edification with Pero pueden God, estar 8 horas escuchando videos en YouTube. but they could be 8 hours looking at videos. Pero no on aguantan YouTube, 1 hora y media de palabra. But they can't sit there an hour and a half of word. Les tiembla el cimiento. Their foundation shaking. Pero cuando están en la casa con él, Watching TikTok, watching YouTube, 8 horas puede estar. 8 hours. Pero les cuesta. Por eso hay que derribar todo lo que se interpone. That's why you have to counter everything that. Pero dice que también tiene que trastornar. But also he has to shake. Pastor, move, pero trastornar. but he has to confuse. Dios trastorna. God confuses. Mira lo que significa trastornar. Look what it means to confuse. Trastornar es cambiar el orden de las cosas. To confuse is to change the order Eso of es things. trastornar. That is to, Que lo to que para ti confuse. es importante, That for you what's important, Dios lo pone en último lugar. he puts it in last place. Y para lo que para ti no era muy For importante, you that wasn't so important, Dios lo pone en el primer lugar. he puts it on first place. Quizá para ti lo más importante en el trabajo. Perhaps for you the most Porque, important pastor, thing pero is es que a mí me pagan. work. I was like, I get paid, Pero Dios dice, ¿quién te sostiene? but who sustained you? El patrón que te puede despedir mañana The boss that can fire you tomorrow, o yo que te preservo por toda la eternidad. or me who preserves you for entire eternity? Cosas que a nosotros nos cambian el orden. The things that change the order in us. Pero, pastor, es que me gusta leer novelas. But Pastor, I like to see soap operas. Y tú puedes leer novelas And you can read soap operas. siempre y watch soap cuando no le quites el tiempo del estudio bíblico a Dios. operas, as long as you don't take the Bible study away La from novela that. The y el soap libro opera del autor and the author nunca reemplazan la escritura. will never replace El the libro scripture. del autor fulano de tal The author of so and so lo escribió fulano de tal. was written Y by quizá en so-and-so. ese libro hay 40 mentiras, And even though that there's 40 lies in there, bien disfrazadas, very bien disguised, maquilladas, very de una covered manera up. interesante. There's something interesting, Pero en la Biblia but in the Bible, no vas a encontrar ni una sola. you're not going to find a single one. Ni una mentira A single lie encuentras ahí. will you find there. Ni un engaño encuentras ahí. A single deceit. Ni una trampa encuentras ahí. Not a single trap. El libro es perfecto. The book is perfect. No hay errores en este libro. There's no mistakes in this book. Gente impía lo han cambiado. Non-believers have changed Y le it. han quintado y le han puesto They've added, they've taken para away crear sus propias religiones. to believe to create their own religion. Pero la pureza de la palabra sigue siendo pura. But the pureness of the word continues to be pure. Dice que hay que trastornar. ¿Qué trastorna a Dios en nuestras vidas? This is what does God afflict in our lives? Trastorna nuestro pensamiento. He afflicts our thoughts. Trastorna nuestros deseos. He afflicts our desires. Trastorna nuestros anhelos. He afflicts our yearns, what we yearn for, Nuestras aspiraciones. what we aspire for. Mire, no es malo tener anhelos, sueños y metas. There's nothing wrong with having goals and desires. Yo siempre he dicho I've always said que en todos los puestos políticos de alto interés público tienen que haber cristianos. that in a public
En la Casa Blanca tienen que haber In the cristianos. White House, there has to be Christians. En la Corte Suprema tienen que haber In the cristianos. Supreme Court, there has to be Christians. En el Senado tienen que haber In the cristianos. Senate, there have to be Christians. En las alcaldías tienen que haber cristianos. In city halls, you got to be Porque Christians. esos son los que van a asegurarse que la ley moral de Dios no se viole. Because those are the ones who are going to ensure that Por the la falta de moral- cristianos en el gobierno because the lack of Christians es in the que vemos government todas las pocas vergüenzas que hay hoy día. is because we see the nonsense that we see. Por la falta de cristianos en la rama jurídica Because the lack of in the judicial system es que vemos todas las pocas vergüenzas que cada día aprueba. is all the nonsense that they approve now. Una de ellas es el aborto. One of them is abortion. Porque no hay un juez cristiano que diga eso es asesinato. Why isn't there a Christian judge to say that's Porque la murder? ley describe el asesinato. La misma ley dice The law itself says que el asesinato es cuando tú le quitas la vida a alguien, that murder is when you take the life of someone con o sin su consentimiento. with or without their consent. Eso es lo que la ley misma describe. That's what the law describes. Pero la ley But the law permite que la allows madre o el padre that the mother or father le quiten la vida a su propio hijo to take the life away from si the la other madre y person. el padre If the mother or father sienten que no lo desean. if they feel like they don't want Y eso es desire, asesinato, that is murder. pero la prueban. But it's Porque no hay murder cristianos en los campos jurídicos. because there's no Christians in the judicial system. Yo siempre he dicho esto. I've always said this. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes. This is why we have to remain firm. Pero dice que hay que aprender a perder, He said we have to learn to lose porque Dios nos hace perder. because the Lord allows us to lose. Dios nos quita lo que no nos edifica. The Lord takes away from us what does not edify. Lo que no te hace crecer te lo quita del medio. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados What doesn't allow you to grow, He'll take it away from a you. caminar en el suelo. We're just not used to walking in the ground. Estamos acostumbrados a caminar en el suelo. We're used to walking in the ground. Entonces, cuando nos montamos en la escalera eléctrica, But when we go in an escalator, que se me enreda el zapato, que el traje se me enreda. my shoe or the dress tangles up. No sabemos caminar si no es en el suelo. We don't know how to walk if it's not in the ground. Y a veces Dios permite que se ponen trabas en nuestro camino And sometimes the Lord allows certain things para que aprendamos a subir escalones. so we can learn how to take steps. Las trabas que el enemigo ponga en tu vida The obstacles that the enemy puts in your life, no te van a detener, it's not going to stop you. te van a elevar. It's going to elevate you Porque tú caminas sobre los obstáculos, because you walk above the obstacles, sobre los problemas, over the problems, sobre las condiciones. over the conditions. Pero dice también que aflige. But it also says it afflicts. Hay que afligir la carne para que el espíritu se We have fortalezca. to afflict the flesh, the spirit. Y ese es el proceso que Dios nos lleva. And that is the process that the Lord Romanos uses. capítulo 8, Romans chapter 8. para que veamos de la manera en que Dios trabaja con nosotros. So we can see the way the Lord works with us. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, verso 14 verse 14 y 15. and 15. Mira lo que dice. Look what it says. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, It says, for all those who are guided in the Spirit, estos son hijos de Dios. these are the sons of God. Los que son guiados por el Espíritu, Those who are guided by the Spirit, estos son hijos de Dios. these are sons of God. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud For you did not receive the spirit of bondage, para estar otra vez en temor, to be again in fear, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, but you received the spirit of adoption, por el cual clamamos, Abba, Padre. by whom we cry out, Abba, Father. ¿Qué significa Abba, Padre? What does Abba, Father mean? Significa lo mismo. It means the same thing. Abba Abba es padre en arameo. is father in Aramaic, Y padre es en la traducción del griego a padre. and father is the Greek translation. Lo que está diciendo Pablo What Paul is saying, es que no importa si tú eres judío it doesn't matter if you're Jew o tú eres gentil, or you're Gentile, puedes llamarlo padre. you can call him Father. No importa si tú viniste a los caminos del Señor hoy It doesn't matter if you came to the ways of the Lord today. o llevas 40 años en los caminos del Señor, If you've been 40 years in the ways, puedes llamarlo padre. you can call him Father. Porque tanto al judío como al gentil sacó de la esclavitud. Because like the Gentile, just like the Jew, he took him out of slavery. Porque lo mismo al gentil que el judío Because the Gentile, as well as the Jew, los purificó de la misma manera. he was purified in the same way. Pero el pueblo de Israel no sabía. But the Israelites did not know. Y dice la palabra que ellos comenzaron a murmurar contra Moisés And the word says that they began to Y contra murmur against Dios. Moses and against God y a quejarse and complain de que no hay agua, that there's no water, de que este pan no sabe a nada. that this bread doesn't taste like anything. Este pan ya nos aflige. They're already afflicted. Decían que estaban fastidiados del pan, They said they were fed up with del de bread. Dios. Estaban The fastidiados. bread
that came from God. pero no les fastidiaba la cebolla del egipcio. But they didn't mind the onion of the Egyptian. Ya lo de Dios les fastidiaba. From the things from God. Lo was del already mundo okay. no. But the things of Y the world, así no. es lo que la iglesia está ahora mismo sufriendo ese veneno. And that's the poison that the church is Lo de suffering Dios right le now. fastidia. The things that are of God is burdensome. Lo del mundo eso está cool. From the world, yeah, Eso fine. está nice. El mundo lo divierte. They entertain the world, Dios lo aburre. but God is boring. El mundo está bien. The world is fine. Dios siempre es muy estricto. The Lord is too strict. Dios tiene que ser estricto. The Lord has to be strict. Si Dios no es estricto con el pueblo, The Lord is not strict with the no se salva uno. Not one is saved. Si Dios no fuera estricto con el pueblo, no hubiera ni uno solo salvo aquí. If the Lord wasn't strict with the people, wouldn't be a single saved one. Los otros días hablaba con unos hermanos Not too long ago, I spoke to a brethren, y esto lo estamos estudiando los miércoles en el estudio bíblico. and we're studying this on Wednesdays. Empezamos a estudiar el pecado y su naturaleza. We begin to study sin and its nature. Y la gente piensa que Satanás está suelto. And people think that Satan is loose. Satanás todavía no está suelto. Satan is still not loose. Satanás todavía está encerrado. Satan is still locked up. Lo que usted ve por ahí haciendo maldades But you see around doing evilness son demonios y huestes. are demons and Los hosts, pequeñitos. the little ones, Los niños que se pasan tirando piedras. and little children who's always throwing rocks. Los pequeñitos lo que están. The young ones. Y usted ve cómo está el mundo. And you see how the world is. Usted se imaginaría cómo se va a poner cuando le abran la puerta y lo saquen a Satanás. Can you imagine how the world's going to be when they open the door to Satan? Todavía está encerrado He's still locked up. porque dos cosas están aquí. There's two things are here. La iglesia The church y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. El día que suene esa trompeta The day that the trumpet y la iglesia, el pueblo de Dios se vaya con Dios and the body of Christ leaves y us, el Espíritu Santo siga con ellos and the Holy Spirit y aquí no haya ni iglesia ni Espíritu Santo there's no church or Holy Spirit, y la llave del abismo se abra, and the keys porque ahí donde está abyss Satanás opens, está encerrado en el abismo he's locked in the abyss, y él salga and he comes out. y tenga total autoridad de todo este He planeta. has complete authority of this planet. Lo que usted está viendo hoy What you're seeing today, son cuentos de niños. this is just folks tale. Cuentos de niños. It's folks Si tale. usted piensa que el mundo hay maldad, If you think that there's Ay, Dios mío. wrongdoing in the world, ¡ay, Dios mío! Por eso tenemos que guardar that's why we have nuestra relación para con Dios. Olvídese de lo del mundo. with who we keep the relationship with God. Usted es Forget bueno about que the world. trabaje, Don't worry about your que work. estudie, You work, you pero study, por encima del trabajo y del estudio tiene que estar su relación con Dios. but above God and study, they have to be good. Porque usted no puede ser de los locos esos que están haciendo ahora los bunkers para quedarse cuando venga el apocalipsis. Because you can't be like one of those doomsday preppers. Una vez hablamos con un ministro, One time we spoke with a minister. o como si fuera un ministro, Oh, he was a minister, like as if he was. y estábamos hablando y usamos un ejemplo, And we talking. hablando del arrebatamiento de la iglesia. We were talking about the rapture of the church. Y decíamos que, imagínate que tú estés en un avión Can you imagine you're in a plane y suena la trompeta and the trumpet sounds y el piloto se vaya con Dios. and the pilot goes with God, Y el hombre, el casi ministro me dice, and almost the minister says, pues yo no sé qué yo haría porque es que yo no sé pilotear un avión. "I don't know what I would do because I don't know how to fly a plane." Y yo le dije, pero tú piensas quedarte, mijo. And I was like, "Well, you plan to stay behind?" Porque cuando suena la trompeta a mí no me importa lo que hagan con el avión. I was like, "When the trumpet sounds, I don't care what." Yo me happens voy to the con los que se fueron. plane." I was like, "I'm gonna go with the ones that go." Y a la casa de Jehová iremos. And to the house of the Lord. Alabanzas al que vive. Tú no puedes hacer planes para quedarte. You cannot make plans to stay. Prepárate para cuando esa trompeta suene. Prepare so when that trumpet Alabado sounds, sea Jehová. Que dice la palabra that the word says que todo ojo le verá. that every eye will Sama, see y toda lengua confesará. him, and every tongue Que no va a haber lugar en la tierra donde nadie le escuche. There will be nowhere in the earth with no one. Sea de noche, sea de día. Day or night. Puede estar durmiendo, puede estar trabajando. You could be sleeping or working. Habrán dos trabajando en la tierra. There are two working in land. Uno será llevado y otro no. One would leave, one would stay. Habrán dos limpiando. There are two cleaning. Una será llevada y la otra no. One would be taken, the other not. Cuando suene la trompeta, When a trumpet tú sounds, asegúrate you make sure que el checklist esté completamente lleno. that you have the checklist complete. Como el TSA.
Que no te quede nada. Like the TSA. Que no va a ser que cuando suene la trompeta tú escuches la voz que diga una cosa te falta. That you don't hear when the trumpet sounds, you hear a voice. that Porque el tells you hombre like- rico pensaba que tenía el ticket pago. Because you thought that you had it. Hasta que Jesús le dijo una cosa te falta, papá. So, Jesus said, "You lack one thing. Le dijo, estás incompleto. You're incomplete." El pueblo de Israel salió incompleto de Egipto The Israelites left incomplete, y siguió viviendo incompleto. and they continued living Y incomplete, comenzaron a murmurar contra and Dios began to murmur against y a God, quejarse. and to complain, Porque la queja because mata la relación espiritual. kills the spiritual relationship. La queja mata la relación espiritual. Complaint kills the Po- relationship Porque la queja te lleva a la envidia. because it leads you to envy. Y entonces si tú te estás quejando So if you're complaining, o te juntas con gente que lo único que hacen es quejarte, when you get with people that all they do is ese veneno te va a llegar al corazón. that poison is going to get to your heart. Ese veneno te va a llegar adentro. It's going to get inside, Y vas a terminar haciendo lo mismo que ellos hacen. and you're going to end up doing the same thing that they do. Nada. Nothing. ¿Sabe por qué? You know why? Porque siempre el que se queja es el que menos hace. Because the one that complains is the least that they do. Y después se llena el corazón de envidia, And then they have the heart filled que with es el envy. otro veneno que viene con la queja. That is the other poison. Ves a tu hermano crecer Leave your brother grow, y te pasa como a Caín. but it happens with like Le Cain. cambia el semblante. Your face changes. ¿Y por qué él está creciendo? And why is he growing Y yo no. and not me? Y él lleva una semana. And he's been here for weeks. Y llevo aquí 7 años. And I've been here 7 years. ¿Y por qué él siempre está haciendo? And why is he always doing it? Y yo estoy como una yuca sentada en la silla. And I'm like a yam sitting on a chair. ¿Por qué? Why? ¿Y por qué? Why? ¿Y por qué? And why? Porque te envenenó el veneno. Because the poison. Te picó la serpiente y no te diste cuenta. The snake. Siempre envidias ministerio. Always envy the ministry. Siempre envidias llamados. There's always the calling is always envy. Siempre envidian lo que otros tienen. You always envy what everybody else has Porque no saben buscar aceite. because they don't know how to seek for their own. Y cuando Dios les da maná se quejan. Yo no quiero quiero el de él. But when the Lord gives you manna, they say, I don't want this one, I want his. Es que yo quiero hacer lo que hace Wilfred. It's like, I want to do what Wilfred does. Yo no quiero hacer lo que yo hago, quiero hacer lo que él hace. I want to do what I do. I want to do what he does. Y quiero cantar como la hermana Ana. I was like, I want to sing like Sister Anna. Y quiero predicar como María. And I want to preach like Maria. Y quiero orar como ora mi hermano Raúl. And I want to pray how Brother O prays. Y quiero ministrar como ministra Celedonio. And I want to minister how Macedonian Y ministers. quiero siempre lo que hace el otro. Always what the others do. Aliméntate de tu propio maná. Feed your own with your own manna. Porque a cada uno Dios le dio dones Because each and every one y of us has talentos gifts and talents diferentes different para la edificación del pueblo de Cristo. for the edification of the body of Christ. Y después de la envidia, And after envy, entonces viene la crítica. and then criticism comes in. Ah, pero yo canto mejor que él. Oh, but I sing better than him. Alaba ahora. No, pero es que yo predico mejor que él. ¿Para qué lo ponen a él a predicar? Why do you put him? Pues ponen a Jesús a predicar si yo predico mejor que Jesús. Why do you put Y él siempre Jesus está to preach? dando estudios bíblicos y yo aquí sentado. He's always giving. Yo sé lo que él está diciendo. Yo I necesito I que don't me know what he's enseñe. saying. I don't need ¿Por qué Wilfredo me tiene que enseñar a mí si why Wilfredo needs to teach él me. llegó aquí hace poco, lleva un montón de tiempo aquí? If he got here just the other day. A mí no me vengan a enseñar la Biblia, ya yo la he leído 7 veces. Don't come teach me the Bible. I read it. 7 Yo me la times. sé. I know the Bible. Altivez, orgullo y prepotencia. You're like pride and Todos somos niños. we're all children. Mientras más tú lees la escritura, más te das cuenta de lo poco que conoces de Dios. The more you read the word, the more you understand. You know less about God. Mientras más la lees, sabes menos. The more you know, the less you Cada know. vez que tú ves la escritura dices, wow, yo no sabía eso. Qué, I was like, wow, I qué didn't know pequeñito that. soy, por no decir otra palabra. How little, Que me ponen en disciplina. Qué pequeñito soy. how small I am. Porque nos creemos mucho Because we think highly of ourselves. y tenemos que entender que solamente somos polvo. We have to think that we're just dust. Y la crítica And criticism, llega a la murmuración, basically gossip, que es el veneno más grande. that is the greatest poison. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? Mandó serpiente. He said serpents. Una serpiente que picaba y era extremadamente peligrosa. Dice que era serpiente ardiente. It says it was a fervent snake. It would bite Y empezó a picar a todo el pueblo. and begin to bite all the Israelites. ¿A quién? Al impío, Was it an unbeliever? al israelita, To the Israelites, al que conocía de Dios. the one that knew about God. Pero entonces Dios hace lo que nadie pensó que iba a hacer. The Lord does what no one ever thought he would do. Le dice esto a Moisés: He says this to Moses. hazte una serpiente de bronce.
Make a bronze snake y ponlo en un asta alta. and put it on a long staff. Y todo el que mire arriba The ones that look no morirá. at it will not die. Mira que él no dice que la serpiente nunca lo iba a picar. He didn't say that the snake was never going to bite you. Dice que no iba a morir. He said that it wouldn't. La serpiente te podía picar. The snake will still bite Pero hasta que tú no mires arriba, you. But until you look up, no vas a recibir la sanidad. you're not going to receive healing. Dios lo que hizo fue The Lord, what he did was que agarró la deficiencia de ellos he took their deficiencies y la llevó a la cruz. and he took it to the cross. Lo que a ti te mataba, What killed you before, Dios lo llevó a la cruz. the Lord took it to the cross. Lo que a ti te destruía, What you destroyed, Dios lo llevó a la the cruz. Lord took it to the cross. Lo que a ti te atrasaba, What you delayed you, Dios lo llevó al madero. the Lord took it to the cross. Lo que a ti te contaminaba, What contaminated you, Dios lo llevó a la cruz. the Lord took it to the cross. Dios hizo que el pueblo que quería creer en su nombre The Lord did with the people that wanted to believe in him. tenía que venir y mirar a la cruz. They had to come and look at the cross. Esfuérzate y sé valiente. Be strong and of good courage. Mira cómo es la cosa, Look how the thing is. pero siempre los mordían. But they always still get bit. La Biblia no dice cuándo dejaron de morderlo la serpiente. The Bible didn't say when they stopped. Seguían mordiéndolo. They kept on biting. ¿A quién mordía la serpiente? Who did the snake bite? Al que apartaba la mirada de la For cruz. those who took the gaze from the El cross. que se aleja de Dios The one that moves away from siempre termina mordido por la serpiente. God always ends up bitten by the El snake. que rechaza la palabra The ones who reject the word siempre termina envenenado por la serpiente. always end up being poisoned El by que the snake. conoce de Dios He who knows y about se God aleja conociendo de Dios and moves away from God termina envenenado por la serpiente ends up being poisoned y by no the snake se va a sanar and will not be hasta healed que venga y mire de vuelta a la cruz. once they look once again at the cross. O sea, pastor, que las serpientes siempre nos van a morder. In other words, Pastor, is the snake always going to bite us? Depende de tu relación con Dios. It depends on your relationship with God. Vamos al libro de los Hechos. Let's go to the book of Acts. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero quiero que lo vean. No diga el pastor se inventó eso. I want you guys to see it. I don't want you to think that I made it up. Libro de los Hechos. Book of Acts. Gloria que vive para siempre. ¿Despertaron? Alaba si puede. Dígame, aleluya, diga algo. Say Después something. me creo que le estoy predicando a los santos los últimos días. Gloria a Dios. Mira, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, In chapter 28 of the book of Acts, habla de un evento en el cual Pablo fue llevado, arrestado a Roma. O iba de camino. how Paul was on his way to Rome to be incarcerated. Y cuando llegan, el navío donde estaba Pablo, una tormenta lo hace naufragar. And when they're on a ship, a storm, they become shipwrecked. Y dice la palabra en ese capítulo 28 que cuando llegan a la isla se llamaba Malta. And the word says when they get to the island of Malta, Y dice que cuando llegan a la isla tenían frío. and it said that when they get to the island, they're cold. Todos estaban fríos. Everybody was cold. Y dice que Pablo decide, él, ir a buscar leña para prender un fuego. And it says Paul decides to go get some firewood. Y dice que cuando estaba ahí en el verso 3, dice, In verse entonces 3, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, it says, but when Paul gathered a bundle of sticks, las echó al fuego. and he laid them on the fire, Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. and a viper came out because of the heat and fastened to his hand. A Pablo lo picó una serpiente. Paul was bitten by a snake. La diferencia, The difference is que la serpiente no le pasó el veneno a Pablo. that the serpent did not pass the Porque venom, Pablo tenía a Cristo por dentro. because Paul had Christ within him. Porque Pablo tenía el carácter del cristiano. Because Paul had the character of a Christian. Porque Pablo sabía y tenía la unción del Santo de Israel. Because he had the anointing of the Holy One of Israel. Porque Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Because he wasn't ashamed of the gospel. Porque él sabía que es poder de Dios Because he knew it was the power of God. a aquellos que creen en él. Those who believe in him. Y porque él no se avergüenza de la palabra de And Dios. because
He is not ashamed of the word of God porque él tenía el carácter del cristiano, because he had a Christian character. porque a pesar de todo, Because regardless of everything, aunque él era un prisionero, even though he was a prisoner, Pablo le dijo al capitán Paul told the captain y al guardia que estaba con él, and the guard that was with him, no es bueno que salgamos ahora, it's not good to come out now. no es bueno, It's not good. no les recomiendo. I don't recommend. Pero el guardia no le hizo caso a él, le hizo caso al capitán. The guard did not listen to him. El problema es esto. The problem is this. Hay capitanes que saben bien manejar barco, There's captains who know how to manage it, pero ningún capitán controla el clima. but no captain controls the climate. Pero al Dios que tú y yo le servimos But the God that you and I es el Dios de los vientos is the God of y el Dios de los waves mares. and the sea. Es el Dios que lleva el timón. Is the God who Tenemos takes que the rudder. aprender y deje de estar mirando al que está al lado y mire a Cristo, que es el que te lleva de un lugar a otro. Is the one that pay attention to the God who takes you to one side to the other. El que se desenfoca de Dios, The one that lose focus of God, lo pica la serpiente. the snake will bite you. Aunque estaba preso, Even though he was incarcerated, aunque estaba solo, even though he was alone, aunque tenía hambre, even though he was aunque hungry, tenía frío, even though they were cold, aunque sabía que no le iba a vivir bien, even though they knew they were going to go right, él siguió siendo un hombre de Dios. he continued being a man of God. ¿Qué nos quiere decir Dios en este día? What does God want to tell us is that? No te dejes envenenar. Do not allow yourself to be poisoned. No te dejes envenenar. Do not allow yourself to be poisoned. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. El veneno The poison es algo que tú no ves por fuera. is something that you can't see from the outside. El veneno The poison, trabaja por dentro, it works inside. te consume, It consumes te you. seca el alma, It dries your soul. te seca el espíritu. It dries your spirit. Y cuando vienes a ver, And when you realize it, toda tu vida espiritual está seca. your entire spiritual life is dry. Ya no te apasionan las cosas de Dios. The things of God are no longer Siempre estás passionate. pensando que todo va a salir mal. You always think that everything's going to come out bad. Siempre todo lo que ves es calamidad, calamidad y calamidad. Everything you see is calamity after calamity. El cristiano, The Christian, el que verdaderamente tiene carácter de Dios, the one that truly has a character of God, pasa por problemas. goes through problems. Siempre pasamos por We problemas. always go through problems. Pero entendemos But we understand. que Dios está sobre mi problema. But we know that God is Así above que us. levanten las manos al cielo. So raise your hands to the heavens. Hay alguien aquí There's someone here. que quiera reconciliarse con el Señor. Is there anyone here that want to reconcile with God? Hay alguien aquí que quiera